Gloria a Dios, estimados hermanos y hermanas en la fe, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén, gloria sea a Dios. Dice la palabra de Dios aquí en Génesis, capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el versículo 3, dice así: y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Gloria sea a Dios. Nosotros vemos aquí como Dios allí reposa, termina la obra, ¿cierto?, de la creación, y dice la Biblia que Dios reposó, ¿cierto?, de sus obras, ¿cierto?, reposó de su trabajo. Pero también leemos aquí en Éxodo 20, capítulo 8 en adelante, hasta el capítulo 11 de la palabra de Dios, podemos leer lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas hará toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cierto? Dios, dice la Biblia, que allí bendijo el día séptimo y lo santificó, porque él había reposado de toda la creación, de todo lo que Dios había creado, ¿cierto? Allí Dios reposó de todas sus obras, ¿cierto? Por eso también allí le pide al hombre. Y aquí el Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 9, dice aquí la palabra de Dios. Dice allí la Biblia, dice así la palabra de Dios: pasando de allí, vino a las sinagogas de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuanto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Cierto? Gloria al Señor. Bendito sea la palabra de Dios, ¿cierto? Como Dios nos habla en su palabra. Es su palabra, es fiel y verdadera su palabra, ¿cierto? Allí Dios nos habla y nos recuerda su palabra constantemente. Como he comentado en otras ocasiones, en otros videos, yo fui criado allí en un lugar, ¿cierto?, junto a mi madre. Podría decir que me crié huérfano de padre, viví con mi madre en el campo, ¿cierto? Mis hermanos, uno de mis hermanos, y mi madre era muy creyente en Dios. Y ella nos enseñaba la palabra de Dios, ante todo, amar a Dios, respetar a Dios y obedecer a Dios ante todas las cosas. Y amar al prójimo como a uno mismo, ¿cierto? Que él es lo más importante que ella nos enseñaba. Era una mujer muy buena, muy davidosa, ¿cierto? Y respetaba a Dios. Fíjense que nosotros estábamos en el campo, vivíamos muy miserablemente, muy pobres, ¿cierto? Allí en el campo. Y éramos chicos con mi madre, ¿cierto? Pero mi madre siempre nos hablaba de Dios. Siempre ella los hacía, que Dios los iba a dar, que Dios los iba a bendecir, que Dios los iba a prosperar, que Dios... Y bueno, y a veces, qué sé yo, nosotros éramos chicos, pero ella los enseñaba siempre. Hasta los 15 años estuve en el campo, viviendo. Por ahí veníamos al pueblo cada 6 meses a veces, allí a la Villa Miseria, donde íbamos a parar bajo una planta. Y allí, ¿cierto? Yo estaba, como decía, muchas veces, a veces no teníamos para comer, ¿cierto? Pero a veces yo soñaba con Dios. Dios me revelaba desde chiquito, siempre, muchas cosas.
Dios me hablaba, ¿cierto? Me revelaba, porque yo le cuento, yo soñaba con Dios, nunca, como digo, nunca vi a Dios, nunca vi al Señor Jesús, nunca vi un ángel, nunca vi a nadie, pero soñaba con Dios. Que Dios me decía, mira esto y esto, y bueno, lo que Dios me decía se cumplía, todo. Quizá Dios me salvó muchas veces la vida y me guardó de todo mal, siempre, porque siempre me hablaba allí en sueños, ¿cierto? Tenía allí que siempre Dios me estaba hablando, ¿cierto? Entonces a veces yo soñaba que Dios me decía, mira, allí vas a encontrar X dinero, y capaz que iba a estar en el pueblo y iba allí a tal lugar donde Dios me decía, en aquella planta, en aquella calle, en aquella esquina, en aquel lugar. Y el dinero estaba ahí, como Dios me decía, estaba ahí, era verdadero, ¿cierto? Y Dios muchas veces me salvó la vida, me habló, me llevó en visión, revelaciones, y siempre Dios me ayudó en todo momento, Dios me guardó. Y bueno, mi madre, aunque trabajábamos así en el campo, ella siempre hablaba del Señor y ella sabía decir. El domingo nosotros trabajábamos todos los días, de chiquito yo tenía 7 años, ya tapaba pozos, quemaba ramas, amontonaba leña y aún nos manejaba el hacha también. Y mi madre sabía decir, a nosotros el día del Señor no se trabaja. Pero ¿cuál era el día del Señor para mi madre? El día domingo. Ella decía, cierto, el domingo es el día del Señor y el día del Señor no se trabaja. Así que nosotros trabajábamos de sol a sol, de lunes a sábado, y el domingo no trabajábamos. El domingo, dice mi madre, es el día del Señor y hay que respetar el día. Así que cuando éramos chicos, aunque teníamos una miseria terrible, el día domingo no trabajábamos. No trabajábamos y mi madre decía, no se trabaja el día domingo, porque es el día del Señor. Debemos respetar el día del Señor. Y así, cierto, era una vida así, junto a mi madre, cierto. Bueno, así también me crecí con el tiempo, ¿cierto? Crecí, a los 15 años vino al pueblo, y ya encontré, gracias a la misericordia de Dios, un trabajo muy bueno y muy remunerado, ¿cierto? Dios me bendijo grandemente, ¿cierto? Y aprendí a trabajar, como mi madre decía, Dios les va a enseñar a trabajar, y aprendí a trabajar algunos oficios, ¿cierto? Y bueno, lo cual trabajaba en una empresa y ganaba muy buen dinero, más que muchas empresas, ¿cierto? Así que Dios realmente me bendijo a mí, a mi familia, y gracias al Señor Dios nos proveyó todo, ¿cierto? Pero también a los 23 años me casé con mi esposa, ya llevamos 45 de casado, más los 3 años de novio, casi 48, ¿cierto? Entonces casi ya vamos cerca. Pero también tengo muchos hijos, 9 hijos. En el año 89 recuerdo yo que estuve muy mal económicamente. Yo me gusta decir la verdad. Hay gente que cuenta las victorias nomás y no las derrotas. Yo me gusta contar la derrota y la victoria, ¿cierto? La derrota, ¿cierto? Y entonces estaba muy pobre, muy pobre. Trabajaba, pero el trabajo, al tener una familia tan grande, no me alcanzaba el dinero para sustentar a mi familia, ¿cierto? Que era una familia numerosa, ¿cierto? Entonces era muy poco el dinero que yo ganaba. Como yo soy una persona del sur, ¿cierto? Nací en el sur, me crié en La Pampa. Entonces, tengo muchos familiares en el sur, cantidad de ellos trabajaban en YPF, en los pozos petroleros, y en ese tiempo se ganaba muchísimo dinero ahí, en esos trabajos. Entonces, un día yo le digo a mi esposa, estaba muy mal económicamente, estábamos muy pobres, le digo a mi esposa, me voy a ir al sur, le digo, a 600 kilómetros de la ciudad. Y bueno, mi esposa no quería por nada que me fuera. Y yo le digo, no te hagas problemas, yo me voy a ir sí o sí. Total, al fin de mes, cuando cobre, yo te voy a enviar el dinero para los chicos, para vos. Y no te hagas problema, y cuando tenga el dinero necesario, los voy a llevar para allá. Y voy a hacer todo un plan, ¿cierto? Un plan que uno a veces tiene. Pero, ¿cierto? Hay que ponerlo delante de Dios, los planes, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo hice, ¿cierto? Traté de poner mis planes para que Dios estuviera preparando todo, ¿cierto? Porque Dios siempre es el que prepara. Yo pienso que uno propone, pero Dios dispone, ¿cierto? El Señor, Él sabe lo que hace, ¿cierto? Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces en aquel momento le digo a mi esposa, yo allí le digo, voy a empezar a orar y a ayunar, ¿cierto? Para que Dios me prepare un lugar allí donde voy a ir al sur, ¿cierto? A trabajar, y que Dios esté preparando todo, ¿cierto? Para que Dios preparara, ¿cierto? Porque yo contaba todo seguro, pero siempre es mejor que Dios prepare si está seguro, porque a veces lo que nosotros pensamos que es seguro, a veces es un fracaso.
Y lo que nosotros decimos que es un fracaso, es una bendición. Entonces empecé a ayunar y a orar. En 15 días yo me iba al sur. Entonces, y bueno, yo tenía a mi madre allá en otro barrio, más o menos 15 cuadras, 20 de mi casa. Vivía en la casa de mi madre. Entonces empecé a orar y a ayunar todos los días. Oraba, ayunaba cuando venía del trabajo, ayunaba, oraba. Y así sucesivamente. Estuve más o menos 15 días orando y ayunando, así intercalado entre 12 horas y algunas horas más, pero siempre oraba, después cortaba, ayunaba, después cortaba, después volvía otra vez a pedir un ayuno, volvía a orar a Dios y así estaba, ¿cierto?, orando a Dios. Entonces llegó el día en que yo me iba a ir un día domingo de acá de la ciudad, ¿cierto?, allí a 600 kilómetros a trabajar, aunque mi esposa, ella me decía que ella no quería que yo me fuera. Y yo le decía a mi esposa, vos sabés, le digo yo, que la palabra de Dios dice, ¿cierto? Como vos lo sabés, le digo que Dios alimenta a las aves. Y es cierto que Dios las alimenta, las aves Dios las alimenta. Dios les prepara toda la comida a los animales, a las aves, ¿cierto?, del cielo, como dice su palabra, ¿cierto? Pero yo le decía a mi esposa, pero Dios no le da la comida en el pico a las aves. Las aves la tienen que ir a buscar. Dios se la prepara y ellos la van a buscar. Lo mismo creo yo, ¿cierto? Dios, ¿cierto?, los prepara las cosas, pero nosotros debemos hacer algo, ¿cierto? No, Dios no nos va a dar la comida en la boca, ¿cierto?, para vivir, sino nosotros tenemos que. Entonces yo le decía a mi esposa, yo sé que Dios nos da todas las cosas, pero uno debe ir. Dios nos ha hecho a uno inteligente, yo puedo vivir allá, puedo vivir, pero sé dónde me conviene, porque Dios a uno le ha dado inteligencia, ¿cierto? No somos un animal más. Entonces agarré y le digo a mi esposa, allí estuve ayunando, orando. El día viernes yo dejaba digo, el día viernes voy a orar, hasta el viernes le digo a mi esposa, voy a ayunar. Y el viernes ya no voy a orar, ya no voy a dejar el ayuno, porque el domingo ya me voy. También iba a saludar a mi familia, de parte mía, de parte de mi esposa, ¿cierto? Y bueno, lo más importante que yo tuve siempre en mi vida fue mi madre, ¿cierto? Entonces le digo a mi esposa el día que le digo, antes tengo que ir a la casa de mi madre, por lo menos a saludarla y así sucesivamente, la familia de mi esposa. Y entonces, el día viernes a la madrugada, cuando yo estaba así, estaba durmiendo, y de repente yo, como fui llevado a un lugar X, el Espíritu Santo me transportó a un lugar y me llevó y me paró en un gran playón, en un gran parque, donde había un edificio grande y yo miraba donde Dios me había llevado allí en espíritu, y yo estaba allí mirando lo que había ahí. Y me dijo, lo vino una voz del cielo, yo estaba solo en aquel lugar, ¿cierto? Estaba solo. Y yo vi una voz del cielo y me dijo, aquí trabajarás. De lunes a viernes trabajarás. El sábado no trabajarás. Y yo miraba para arriba y no veía nada. Porque me dijo, el sábado no trabajarás. ¿Cierto? Dios realmente me estaba diciendo, me dijo claramente, de lunes a viernes trabajarás y el sábado no trabajarás. El sábado no es obligación trabajar, me dijo el Señor. Y al instante me llevó a la cama y pegué el salto de mi cama, salté de mi cama y estaba en el dormitorio y me levanté las manos arriba, gloria a Dios, y gritaba gloria a Dios, gloria a Dios. Mi esposa se despertó muy asustada diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tengo el trabajo, Dios me ha dado el trabajo, Dios me dio el trabajo, digo, Dios me dio el trabajo. Y bueno, mi esposa ahí estaba confundida, dice, pero ¿qué trabajo? ¿Qué trabajo? Me dio un trabajo, Dios me llevó y le conté a mi esposa, mira, Dios me llevó en una visión así, así, así. Había un parque muy grande, un edificio que parece que tenía como 50 metros, todo parecía de 2 pisos, sin revocar, para allá había parque, y estaba en aquel lugar yo. Y Dios me habló y me dijo esto. Le digo a mi esposa, así que por lo cual el trabajo ya lo tengo, ¿cierto? Bueno, mi esposa estaba sorprendida, confundida, y le digo yo, bueno, que sea lo que Dios quiera, quizás yo voy a trabajar al sur, a YPF, al petróleo, pero quizás Dios me quiere dar otro trabajo, y si Dios me da otro trabajo, se ve que va a ser un trabajo muy grande, y posiblemente pueda ganar un buen dinero ahí, digo. Entonces, ¿cierto? Para mantener mi familia, porque el dinero que yo ganaba no me alcanzaba para nada. Entonces estaba muy mal económicamente.
Dios siempre me proveyó, ¿cierto? Y me sacó, ¿cierto? Allí. Yo tengo una familia grande, hoy tengo nietos. Y entonces el día viernes a la tarde le digo a mi esposa, yo me voy a ir a saludar a mi mamá, voy a estar un rato con ella. Le digo. Así que más o menos, no sé, era la tarde, no sé si a las 5 de la tarde, me fui a la casa de mi madre, andaba en bicicleta, llegué a la casa de mi madre. Mi madre tenía atrás de la casa un parral donde nosotros teníamos, ahí tenía una parra, ¿cierto? Una sombra muy grande, muy linda. Y ahí tenía una mesita, unos bancos, ¿cierto? Así que siempre que iba a la casa de mi madre, los íbamos a tomar mate ahí, en ese lugar. Así que llegué yo y mi madre me dice, ¿vas a tomar mate? Bueno, sí, mamá, le digo, si usted toma. Así que lo sentamos ahí abajo de la parra, si del parral ese, lo sentamos y empezamos a tomar mate con mi madre. Y le dije que no, que ya iba a despedirme porque me iba, ¿cierto? Porque el domingo ya me iba, quería despedirme de ella, por eso la había ido a saludar. Y yo le había preparado a mi madre unas habitaciones así con baño, para que ella las tuviera alquiladas, porque ella, bueno, últimamente sí tenía unas pensiones, pero no tenía como vivir, entonces yo le había preparado y tenía alquileres, y tenía 4 habitaciones, departamentitos para alquilar y con eso, y la pensión ella vivía, ¿cierto? Ella podía vivir con eso, y le había preparado. Y estábamos con mi madre sentado ahí, de repente aparece un muchacho, un joven ahí que mi madre era un matrimonio joven que le había alquilado ahí un departamentito. Y él me saluda, ¿cierto? Así, y se ve que mi mamá le había comentado, porque yo le había comentado a mi madre ya, que me iba a ir, mis planes era irme sí o sí, porque estaba muy mal económicamente, ¿cierto? Y entonces, este muchacho parece que mi mamá ya le había comentado, porque él cuando llegó le preguntó de su hijo, abuela, sí, dice mi mamá, él es mi hijo. Así que me saludó el muchacho y me dice, ¿usted es evangélico? Dice, sí, le digo, soy creyente en Dios, ¿eh? Y me dice él, yo sí conozco mucha gente evangélica, muy buena gente. Dice, bueno, le digo, no te confías mucho, capaz que yo no soy tan bueno. Entonces, y él me dice, así que se va así, y le digo, empezamos a conversar y le digo, yo me voy al sur a trabajar al petróleo, le digo, pues yo tenía familiares que ya me habían querido hacer entrar, lo que pasa es que yo me crié en La Pampa de toda mi vida, soy del sur, pero hace cuenta que soy pampeano porque viví toda mi vida acá. Y le digo, no, le digo, me voy, le digo, porque las cosas están muy mal acá, estoy viviendo muy mal económicamente. Y este muchacho trabajaba en una empresa que acá se llama Carnes Pampeana, que muchos la conocen, y me dice, ¿no le gustaría trabajar en Carnes Pampeana? Le digo, la verdad que no sé, le digo, capaz que sí, capaz que no. Pero lo primero que le pregunté, ¿cuánto están ganando ahí? Le digo, porque a mí me interesaba la parte económica. Eso era lo que me interesaba a mí, ¿cuánto ganaban? Me dice este muchacho, mirá, dice, nosotros estamos muy bien, dice. Nosotros más o menos, póngale, me dijo que estamos sacando más o menos 1.500 pesos por día en ese tiempo. Y yo estaba ganando 500 capaz en ese tiempo. Yo estoy ganando 1.500 pesos por día, dice. Mirá, los dan la ropa, los dan la comida, los dan mercadería y la carne, los dan re barata, sacamos casi regalada la carne. Conviene más, dicen, en vez de comprar un paquete de fideo, comprar 1 kilo de carne. Y te sale casi más barata la carne, dice. Le digo, pero ustedes están muy bien, le digo, entonces, ¿le gustaría? Y no sé, sí, le digo, la verdad que sí, le digo. Yo soy amigo del jefe, dice. Yo mañana sábado, dice, voy a hablar, dice, con el jefe. Y el lunes usted va a trabajar. Y bueno, él me preguntó dónde vivía, porque no sabía dónde yo vivía, y luego averiguó y dice, bueno, sí, yo más o menos conozco esa zona, dice, pero ya me ubico, dice, la casa más o menos. Yo le digo, yo vengo, dice, más o menos vengo a las 5 de la tarde, más o menos, dice, yo voy a estar afuera, le digo, afuera, en el tapial de mi casa, esperando tele. Bueno, así quedamos, y así que el día sábado él apareció en mi casa, ¿cierto? Y la buena nueva que ya me tenía el trabajo, bueno, muy contento, yo, mi esposa, todo. Y bueno, empecé a trabajar en ese lugar, ¿cierto? Como operario, como parquero. Cuando llegué allí y llegamos por primera vez, me dice, mire, allá en el centro del parque está el jefe, dice, ese es el jefe, donde está el círculo grande. El círculo grande era donde Dios me había llevado a mí, y el parque era el parque de Carnes Pampeana de esa zona. Y ahí yo llegué y hablé con el jefe. Y el jefe ahí me dijo que precisaba un parquero, y así que empecé a trabajar de parquero. Pero Dios me había dicho, de lunes a viernes trabajarás, el sábado no trabajarás, el sábado no es obligación trabajar.
Bueno, así que yo empecé a trabajar de parquero en ese lugar y empezó, ¿cierto? El jefe me decía, usted me tiene que trabajar sábado y domingo, porque yo preciso que usted me mantenga el parque en condiciones, me decía a mí. Y bueno, yo no le quería decir nada porque si me echaba el hombre me quedaba sin el sustento para mi familia. Entonces, sí, está bien, le decía yo. Y bueno, así que trabajaba sábado y domingo, hacía hasta 14 horas, muchas horas extras. O sea que económicamente mi familia estuvo muy bien en ese tiempo porque todas las cosas me sobreabundaban, ¿cierto? En ese momento. Entonces yo un día le digo, yo les hablaba de la palabra de Dios a toda la gente, a todos los muchachos. Y me habían puesto el sobrenombre del hermano, me llamaban el hermano. Así que un día estaba el jefe ahí, vino ahí, y estaban otros muchachos, estaba este muchacho también trabajando ahí al lado mío, el que me había recomendado. Y así que decidí hablar con el jefe y le digo, perdóneme señor, le digo yo, pero quería hablar con usted. Y él me dijo que sí. Sí, dice, hermano, ¿qué le pasa? Que era un hombre alto, yo lo miraba para arriba porque era alto y muy fornido el hombre. Y me dice, entonces yo le dije, usted sabe, le digo, cuando Dios me envió a trabajar a este lugar, Dios me dijo que le trabajara de lunes a viernes, pero que yo no trabajara el sábado, porque Él no quería que yo trabajara el sábado, Dios, le digo yo. Entonces y el hombre me miró y me dice, claro, dice, sí hermano, dice, lo escucho, dice. Entonces me dijo, este hombre era muy serio, muy recto, aunque era una persona muy buena, me dijo, hermano, grábeselo acá, dice, acá, en la cabeza. Escuchó bien, dice, escuchó bien usted. Mientras yo sea jefe en este lugar, dice usted, jamás podrá pasar a otro lugar. Había un lugar que se llamaba Playa y yo quería pasar a ese lugar para trabajar de lunes a viernes y no trabajar el sábado como Dios me había dicho, ¿cierto? Entonces él me dijo así, bueno, está bien señor, gracias señor. Así que, bueno, esto se repitió por 3 veces, decirle al jefe las mismas palabras y el jefe me dijo, y todos se reían y se burlaban de mí, todos, la gente, los que trabajaban ahí, se reían de mí y se burlaban. Y me decían, nunca podrás pasar a Playa. El jefe es el jefe y el que manda, el jefe de planta. Y vos nunca podrás pasar allí. Podemos pasar todos nosotros, pero vos nunca pasarás a trabajar ahí. Nunca pasarás, grabátelo. Ya te lo dijo el jefe. Entonces yo le decía a la gente, ¿sabes lo que pasa? Le digo, que el jefe no conoce al otro jefe. El jefe. Pues allá hay uno más grande que él, le digo, él no lo conoce. Ese es el problema. No, se burlaban de mí, se reían, todos se reían, se burlaban de mí porque yo les decía así. Un día faltó gente en ese lugar en Playa y me vinieron a buscar a mí. Y me dice, por el mismo jefe me vino a buscar y me dijo que yo fuera allí a suplantar a una persona en un puesto. Así que fui a ese puesto a trabajar, empecé a trabajar ahí, pasó, pero después salía de ahí de trabajar ahí y volví al parque y seguía trabajando. Si ese trabajo terminaba a la 1, a las 4 de la tarde, de las 4 de la mañana que yo me iba, a esa hora, pasaba al parque otra vez a cortar el césped, a regar las plantas, a desyullar, ¿cierto? Todos los trabajos de un parquero, ¿cierto? Pasaba otra vez al parque. Y así era mi trabajo, ¿cierto? Pero siempre, entonces, bueno, pasaron casi 2 quincenas y un día había un hombre ahí que era el supervisor de esa zona. Entonces le digo yo a este hombre, ¿cierto? No era el supervisor mío, el jefe, era el jefe de toda la planta, de todo el frigorífico, ¿cierto? No sé si eran cuántos supervisores, 15, 20 o más. Y entonces le digo a este hombre que era, inclusive su nombre, apellido era Lozano. Y le digo, escúcheme señor Lozano, al supervisor de Playa. Le digo, usted sabe, le digo que ustedes me tienen trabajando a mí, le digo acá, le digo. Inclusive en ese lugar tenían una categoría más amplia, más grande. Yo tenía la 13, ahí tenían la 15. Pagaban un incentivo por cada animal que se mataba, se faenaba en ese lugar. Entonces yo ganaba menos. Y le digo, escúcheme señor, le digo, yo quisiera saber, le digo, si ustedes me van a dejar acá a mí para siempre o no, porque ustedes a mí me están haciendo trabajar, le digo, por un jornal inferior a de lo que ganan acá en la planta, le digo. Acá están ganando mucho más. Tienen una categoría más grande, tienen un premio por animales, tienen todo. Y a mí me pagan menos. Yo ya hace casi 2 quincenas que estoy acá, señor. Me parece a mí, ¿cierto? Que yo tengo razón, que no es justo, me parece a mí. Entonces este hombre me dice, escúcheme Vázquez, este problema yo se lo voy a arreglar. Quédese tranquilo, que en un rato venga. Así que al rato vuelve este hombre y me dice, Vázquez, venga, dice, hablé con el gerente, con el dueño de la planta, ¿cierto?
En ese tiempo el dueño tenía arriba las oficinas en un segundo piso. Hablé con el gerente, dice. Vaya, dice, al señor Atencio, al jefe de planta, y dígale que lo envío yo de parte del gerente, de parte del dueño, ¿cierto? Del gerente. Dígale que le dé porque dice en este puesto que usted está, nadie lo hizo el trabajo como usted lo hace. Yo veo que usted lo hace, pero perfecto el trabajo. Es la persona indicada. Usted de acá no se puede ir, dice. Vaya, dígale al jefe de planta, dice, anda por ahí en el parque, jefe. Véalo, dice, que usted va de parte del gerente. Y dígale, dice, que el gerente lo envía para que le dé el pase a playa, le dé la categoría 15, le dé el premio por animales y le ponga todos los beneficios de playa. Vaya nomás, hable con el jefe, dígale al jefe. Así que fui allí y lo vi a este hombre que muchas veces me dijo, ¿cierto? 3 veces me dijo que yo jamás volvería a pasar a playa. Digo, así que lo saludé, muy amable, me saludó este hombre y me dice, ¿qué le trae por acá, hermano? Me dice él, porque él me decía el hermano, no me decía Vázquez, me decía el hermano. Me dice, ¿qué lo trae por acá, hermano? No, señor, le digo, venía, le digo, de parte del supervisor Lozano, que me dijo él que él había hablado con el gerente, que de parte del gerente que usted me dé el pase a playa, me dé la categoría 15, me dé el pase a playa, la categoría 15, me ponga el premio por animales, y que esta quincena que viene, me había dicho él, yo ya cobre con todos los beneficios de playa, ¿cierto? Y bueno, el hombre se rascaba la cabeza, me miraba, movía la cabeza y me miraba, así que me hizo la nota y fui a personal e hice allí todo el trámite, ¿cierto? Y desde aquel día nunca jamás volví allí a trabajar el día sábado, ¿cierto? Y luego regresé a la casa de mi madre y le dije a mi madre, mamá, le digo, vos sabés, le digo que tú lo enseñaste, le digo siempre, a guardar el día del Señor, el día domingo, le digo. Pero vos sabés, mamá, que Dios me habló a mí y me dijo que yo nunca le trabajara el sábado, lo cual yo nunca más volveré a trabajar el sábado. Para mí el día del Señor es el día sábado, no el domingo como tú lo enseñaste, mami. Perdóname, mamá, le digo, quizás no te ofendas con esto, pero yo te digo que Dios me habló así, Él fue el que me vio a trabajar ahí, Él me habló y hoy en día yo no trabajo no trabajo más el sábado. Y de ese día nunca jamás volví a trabajar un día sábado. Y mi madre entendió y me dijo ella que ella comprendía que realmente quizás ella estuve equivocada toda mi vida. Eso es lo que yo aprendí del mundo, dice mi madre, pero en la palabra de Dios no figura el domingo, siempre figuró el sábado, no figura en ningún lado, ¿cierto? Dice la palabra de Dios. Y mi madre, ¿cierto? Entendió, ¿cierto? Allí, y desde aquel momento ella reconoció, ¿cierto? Que realmente el día sábado era el día del Señor. Muchas personas a mí me han preguntado, ¿cierto? Cantidad de personas me dijeron a mí, ¿usted es adventista? Me dijeron, muchas personas me han preguntado eso. Y yo le contesté, yo nunca fui adventista. Nunca. Yo no soy adventista, yo soy creyente en Dios. Sí, dice, pero como usted no trabaja el día sábado. Sí, pero yo no soy adventista. Yo no trabajo el día sábado porque Dios me dijo que no trabajara, le digo, pero no porque sea adventista. Yo no soy adventista, yo soy creyente en Dios, ¿cierto? No adventista, ¿cierto? Uno puede tener cualquier creencia, pero realmente yo le creo a Dios, ¿cierto? Le decía allí a mi madre, ¿cierto? Gloria a Dios. Qué importante es, ¿cierto? Conocer a Dios, conocer el Espíritu Santo de Dios, tener el Espíritu de Dios. Dios siempre me dio muchas cosas, ¿cierto? Y me enseñó muchas cosas, ¿cierto? El Señor siempre me ha enseñado. Pero fíjese usted, yo le quisiera leer un pedacito más aquí en el libro de Isaías, ¿cierto? Cuando Dios cree el cielo nuevo, la tierra nueva. Fíjese usted, preste atención, ¿cierto? Aquí en el libro de Isaías 66, capítulo 23, dice la Biblia así, mire, escúcheme bien. Y de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Eso es cuando Dios cree el cielo nuevo, la tierra nueva. Dice Dios, de mes en mes, y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cierto? Todos los que alcancemos, que Dios tenga, ¿cierto? Se agrade, ¿cierto? Y podamos tener la vida eterna, dice la palabra de Dios.
A mí me vendrán a adorar de día en día, y de día de reposo vendrán aquí a adorarme a mí. Pero la Biblia no habla del día domingo, no dice del primer día de la semana. La Biblia habla del día de reposo. Lo dice acá Isaías. Y fíjese, sigue diciendo en el 24, sigue diciendo la palabra de Dios. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. ¿Cierto? Eso lo repitió el Señor Jesús. El Señor Jesús también dijo estas palabras, ¿cierto? Allí, queriendo decir que el que no heredare la vida eterna, dice, allí su fuego, dice, nunca se apagará, y su gusano nunca morirá, ¿cierto? Y su fuego nunca se apagará. Y acá dice Dios, y serán abominables, dice esta persona. Y esto está hablando del futuro, ¿cierto? No está hablando de ahora, de nosotros, está hablando aún del futuro, ¿cierto? Y dice de día de reposo, en día de reposo adorarán allí a Jehová, a Dios, nuestro Padre, ¿cierto? La palabra de Dios habla así, nuestro Padre, acá en Isaías 66, ¿cierto? Capítulo 23 y 24, ¿cierto? Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, de los que no obedecieron mi palabra, dice Dios, de los que no se sujetaron a mi palabra, ¿cierto? Dice Dios, los verán los cadáveres y sabrán, ¿cierto? A estas personas no obedecieron a mi palabra, se rebelaron contra mí, dice Dios. Por eso sus cadáveres quedarán ahí, y su gusano nunca morirá, y su fuego nunca se apagará, y serán abominables, dice Dios, a todo, ¿cierto? Qué importante es buscar a Dios en este tiempo, ¿cierto? Estamos viviendo el último tiempo, ¿cierto? Estamos viviendo el tiempo del Armagedón, estamos viviendo, en cualquier momento va a venir el tiempo del Armagedón, y dice la Biblia, ¿cierto? Allí, del Armagedón también dice la Biblia, que allí será como el huerto del Edén, delante de Dios la tierra, como el huerto del Edén. Fíjese usted qué tremendo, dice el profeta Joel, como el huerto del Edén. La palabra de Dios dice así. Fíjese usted, si usted piensa quién había en el huerto del Edén cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, ¿quién quedó en el huerto del Edén? En el huerto del Edén no quedó nada. Así será la tierra, dice Dios en su palabra, ¿cierto? Qué bueno es que nosotros podamos, ¿cierto? Yo soy una persona, como yo le digo, yo hablo de mi experiencia con Dios. No le puedo decir, hablar de la Escritura, ¿cierto? Con sabiduría humana, porque yo no tengo sabiduría. Como he dicho, yo casi no fui a la escuela, casi leí ni escribí, entonces no le puedo hablar de nada de la Escritura, ¿cierto? Porque, ¿cierto? Usted realmente, allí, realmente, si yo le hablara a usted, no le podría hablar mucho, porque al no tener escuela, ¿cierto? Usted sabe que una persona que no tiene escuela es muy poco lo que puede hablar, ¿cierto? En sabiduría, ni de la Escritura, ni de nada, ¿cierto? Pero yo le aconsejo a toda persona que ve este video, ¿cierto? Que vean los videos de Adán ben Abraham. Dan ben Abraham, el rabino que enseña a los pastores de todo el mundo. Porque lo que ben Abraham enseña es la verdad de la palabra de Dios. Ese hombre, ese rabino judío, ese rabino que está enseñando, ben Abraham, ¿cierto? Él habla de la palabra de Dios. Y yo una vez estaba con mi hijo mirando un video de él, y antes que él dijera, hablando aún del anticristo y todas esas cosas, y yo le decía a mi hijo, esto es así, así. Y él decía, es así, así, así. Y yo sabía cosas que él sabía, pero yo, cierto, él los aprendió quizás con mucho estudio y con muchas cosas de Dios, y bueno, y la sabiduría que Dios le dio. Yo no lo aprendí de hombre alguno, ¿cierto? Yo lo aprendí por revelación, ¿cierto? Yo sé, conozco espiritualmente, puedo decir la verdad que yo soy un hombre sin letra y sin escuela, pero soy nulo en esas cosas, en sabiduría terrenal, pero no espiritual, porque yo conozco a Dios, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿cierto? De conocer a Dios, conocer el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios es el que te va a llevar a la verdad. Por eso es este tiempo, estamos viviendo el último tiempo sobre la tierra. En cualquier momento estalla el Armagedón y no se va a recordar la pandemia, porque esta pandemia será como si nada hubiese pasado, como un paraíso que estamos en la pandemia. Así será, pero cuando venga el Armagedón, eso será terrible, eso será tremendo, ¿cierto? Y yo, bueno, de este lugar, ¿cierto?, también saludo a Ben Abraham y a todo el pueblo de Israel, ¿cierto? A todo el pueblo de Israel, que Dios les bendiga a todos y los guarde, ¿cierto? Nuestros hermanos judíos, el pueblo de Dios,
la descendencia de Abraham. Que Dios le bendiga a cada uno y Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Con esto que yo les hablo, no quiero decir que usted tiene que guardar el día del Señor, no quiero decir nada, no quiero decir que usted cambie, que usted haga como Dios le diga. Pero si usted tiene duda, empiece a orar, empiece a ayunar, empiece a orar a Dios, haga justicia, ame a Dios sobre todas las cosas, ame a su prójimo como a ti mismo. Cuando te tiran piedra, no le devuelva la piedra. Cuando hablan de ti, no le diga lo contrario. Cuando te hagan lo malo, cuando te sinvergüencea, te jode a alguien, no le digas nada, déjalo, porque Dios realmente, Él es el juez de todas las cosas. Pero empezá a buscar a Dios, empezá a orar, empezá a ayunar, empezá a predicar la palabra de Dios, que esa es la verdad, ¿cierto? Porque es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios por todas las personas que predican la palabra de Dios, ¿cierto? Y que muchas personas puedan llegar a conocer a Cristo antes de que sea tarde. Quizás mañana pueda ser tarde, el tiempo del fin se acerca y estamos en los tiempos del fin. Que Dios le bendiga a cada uno y Dios le dé sabiduría y entendimiento y conocimiento de Él. Paz del Señor, Dios le siga bendiciendo.